Es la guía. Ahí vamos a ir de nuevo. Entonces, bueno, vamos a repasar un poquito algunas cositas antes. Por ejemplo, la célula eucariota. La célula eucariota, como habíamos dicho, pues tiene diferentes organelos, ¿no? Y el organelo en el caso de la eucariota, el organelo que resguarda al ADN o la cadena de ADN conocida como cromatina, pues es el núcleo, ¿no? Que a su vez tiene una membrana, ¿no? Ese núcleo de la célula tiene una membrana y es precisamente lo que veíamos acá, ¿no? En esta imagen. Eso de azul viene siendo el núcleo, o sea, digo, esto es el núcleo y esto de azul viene siendo la membrana, ¿no? Y lo que está, pues, como color melón adentro, pues es el interior del núcleo, ¿no? Entonces esto de azul viene siendo la membrana nuclear y esto, pues, el interior del núcleo. Y esto como aparece como hilos morados, pues es la cromatina, o sea, la cadena de ADN. Y esto que está acá en medio, es azul que vemos en medio, pues es el nucleolo, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué más habíamos dicho? Bueno, eh, ¿se acuerdan qué era el centrosoma? Les había mencionado ayer. Bueno, vamos a ver una imagen acá. El centrosoma de la célula eucariota. Centrosoma de la célula eucariota. Vamos a ver. De hecho, aquí nos muestra. Ahí está bien. Vamos a poner vamos a descargar esta imagen y vamos a enviarla acá, ¿no? Para que lo vean. Lo que les había mostrado ayer, ¿no? Centrosoma. Entonces, el centrosoma, dijimos, está formado ¿por qué? Por dos centriolos. ¿Sí? De hecho, aquí, en esta casi no se ve bien, pero ya aquí lo ponen más, de un tamaño mejor para que se pueda apreciar, ¿no? O sea, un tamaño más grande para que se pueda apreciar mejor. Entonces ahí está. Esto es el centrosoma, ¿no? Y está formado por dos centriolos. Entonces ya vemos, este centriolo está aquí. A ver, pero habíamos dicho que cuando la célula empieza a reproducirse, ¿qué les va a pasar a estos centriolos? Cuando la célula, acuérdense el ciclo que vimos ayer, ¿no? Bueno, casi varias veces que ya lo mencionamos, pero ayer lo enfatizamos más. La célula tiene un ciclo que es la fase G1, ¿no? Como dijimos, ¿no? Ahí nace, se alimenta, se nutre, crece y todo eso, ¿no? Eso es la fase S, no, perdón, G1 que habíamos dicho. Y luego sigue la fase S, ¿no? ¿Qué es eso de la fase S? Pues es cuando la célula empieza ¿cómo se dice? Su camino, por decirlo así, para reproducirse, ¿no? Entonces, de hecho, aquí es cuando se replica el ADN, o sea, porque habíamos dicho que el ADN, pues es una cadena larga, aproximadamente 2 metros de largo, 1.80 metros de largo. Esa viene siendo la cadena del ADN que se conoce como cromatina, ¿no? Ahora, cada diferente sección que tiene esta cromatina viene siendo un cromosoma, ¿no? Como les había dicho, pues así casi no se distinguen bien los cromosomas porque está todo expandido, ¿no? Y entonces enredado, casi no se distinguen bien los cromosomas, pero aquí hay cromosomas, aquí en esta imagen
hay cromosomas. No podemos decir exactamente dónde están, pero sí hay. Y están en pares igual. Están en pares, acuérdense, son 23 pares de estos cromosomas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la fase S? Pues cada una de estas secciones de ADN que están en pares, que son los cromosomas, les va a salir una réplica, ¿sí? Les va a salir una réplica que es una copia igualita, idéntica, ¿sí? Entonces, conforme se van enrollando estas secciones del ADN, se van condensando. Entonces dijimos que van quedando de esta. Ya al final nos queda algo. ¿Dónde estaba la imagen? Ahí, nos quedó la imagen. Nos quedaba. Ah, bueno, sí, nos quedaba algo así, ¿no? O sea, vemos que los cromosomas ahora, o sea, la cromatina ya no está ya no estaba como antes, ¿no? Estaba expandida y estirada y todo eso, y enredada. Sino ahorita está como que ya se puede, de hecho ya se aprecian mejor los cromosomas, ¿no? Hace rato estaba todo enredado y no se podían distinguir los cromosomas, pero ahora ya como que están más claro, ¿no? ¿Dónde están los cromosomas? Entonces, porque ya ahorita ya se enrollaron estas secciones, o sea, estos cromosomas, ¿no? Y además, como ya tiene una réplica, entonces ahora podemos ver algo así como esto, ¿no? Que tiene una apariencia así como si fuera una X, ¿no? Más o menos, ¿no? Tiene una apariencia así como una X. Entonces, esa apariencia tiene porque uno de ellos es una réplica, acuérdense. Al principio solo existía uno de ellos, al principio, por decir, solo existía este de acá, ¿no? Vamos a decir este de acá, que al principio estaba todo enrollado, ¿no? Mejor dicho, desenrollado. Estaba todo desenrollado, todo enmarañado, enredado, expandido. Así estaba al principio. Pero ya después se fue enrollando, 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 condensando. Ah, ya, bueno, al principio le salió, ¿no? Habíamos dicho. Bueno, al principio solo existía este. Solo existía este que marqué de rojo. Solo ese existía. Bueno, dos así habían, porque están en pares, dijimos, ¿no? Son 23 pares de cromosomas. Entonces, dos de estos habían, bueno, 23 en total. 23, bueno, 46, 46. 46 de estos habían. Pero no tenía el otro bracito. El otro brazo que vemos acá no lo tenía. Solamente tenía un bracito. Entonces, y había de estos 46 que estaban en pares y que formaban 23 pares en total, ¿no? Bueno, solo la única diferencia es que no tenían este otro bracito. Es la única diferencia, pero pues siempre había 23 pares y siempre había 46 cromosomas, ¿no? Pero la única diferencia es que no tenían este brazo extra. Bien, entonces, eh, y tampoco estaban condensados como aquí, sino estaban totalmente estirados y expandidos y marañados, enredados, ¿no? Entonces, bueno, pero ya después les sale esta réplica, el otro brazo, y además se empieza a enrollar, se empieza a condensar, ¿sí? Y entonces, por esa razón es que después adquiere esta apariencia. Ahora, entonces, esto es lo que sucede durante la fase, bueno, empieza en la fase S, esto, y ya avanza considerablemente la siguiente fase, que es la fase G2, ¿no? Y en la primera fase de la mitosis, pues ya está completamente condensados, ¿no? Esos cromosomas ya se condensaron completamente. Ya se condensaron completamente. Ahora, eso viene siendo la fase G2, ¿no? O sea, la primera fase de la mitosis, que es la profase, ¿no? Entonces, en la profase, que es la primera fase de la mitosis,
ya estos cromosomas están completamente condensados, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que estos centriolos que habíamos dicho aquí, que forman el centrosoma, se empiezan a dirigir a lados opuestos. Aquí vemos que están juntos, ¿no? Están juntos estos centriolos, formando el centrosoma, pero ya después se van a separar y entonces unos se van a ir a polos opuestos. Se van a ir a polos opuestos estos centriolos y entonces ya van a formar lo que se le conoce como el uso mitótico, ¿no? Ya dijimos que es el uso, ¿no? Uso, pues, es como algo que sujeta hilos o algo así, ¿no? ¿No? Entonces, es lo que dijimos ayer, ¿no? Checamos ahí en el diccionario qué significa la palabra uso. Entonces nos decía que era algo así como que tiene hilos, algo así, que no te olvides. Vamos a ver. Pero algo relacionado con los hilos, ¿no? O sea, dice, instrumento manual, generalmente de madera, de forma redondeada, que va adelgazando desde el medio y sirve para hilar, torciendo la hebra y devanando en lo hilado. Bueno, dice, es un instrumento para hilar. Básicamente es eso. Entonces, creo que, si no me equivoco, creo que es con lo que se hacen las hamacas. Parece. Debe ser eso. De hecho, es lo que habíamos visto en la imagen, ¿no? O sea, uso viene siendo, o sea, el uso así como instrumento es esto. Entonces, parece que sí es con lo que se hace la hamaca, si no me equivoco. Entonces, sí, así más o menos así, ¿no? Ahí está, ese es el uso. Entonces, en este caso, ¿por qué se le llama uso mitótico? Porque precisamente es, pues va a formar unos hilos, o sea, a él se van a desprender de él unos hilos, o sea, unos microtúbulos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Un solo, sí, está bien. Un solo, sí, está bien, está pensando. Entonces, sí, ahí está, ese es el uso. Entonces, como les había dicho, creo que había un error allá en el video. En ese video que vimos había ciertos errores. Eh, ahí aparecía que bueno, o al menos así yo lo vi, aparecía que lisosomas, dos centriolos estaban en cada lado, ¿no? En cada polo. Pero realmente no es así. O sea, yo al menos así lo entendí. Pero no. Realmente una célula solamente tiene un centrosoma. O sea, solamente tiene dos centriolos. No tiene cuatro centriolos. Solamente tiene dos centriolos. Entonces, por lo tanto, lo que va a suceder es que los centriolos se van a separar. Sí, se van a separar los centriolos. Entonces se van a separar los centriolos y uno va a ir en lado opuesto. Ay, ay, a ver, vamos a ver. A ver. Ujú. Sí, sí, está bien.
Los centriolos se van a separar, está bien. Se van a separar más adelante. Bueno, entonces nos quedamos, si se van a separar los centriolos y se van a ir a diferentes lados, ¿no? O sea, lados opuestos. Uno se va a quedar en el lado izquierdo y otro se va a quedar en el lado derecho. Entonces, es un solo centrosoma, no son dos centrosomas, nada más un centrosoma, que está compuesto por dos centriolos. Entonces, si solamente hay dos centriolos, no hay cuatro centriolos. Entonces, quiere decir que unos, o sea, se van a acabar separando estos centriolos, ¿no? Entonces, uno se va a ir al lado izquierdo y otro se va a ir al lado derecho. Y entonces, ya cuando estos centriolos se dirigen a esos lados opuestos, entonces van a empezar a formar eso que dijimos, el uso mitótico, ¿no? Entonces, o sea, en otras palabras, van a empezar a desprenderse unos microtúbulos que parecen así como hilos, ¿no? De esos centriolos. De esos centriolos van a empezar a desprenderse unos microtúbulos que tienen así apariencia como de hilos, ¿no? Entonces, y por eso se le llama así, por eso se le llama uso mitótico, porque precisamente de él se desprenden hilos, o sea, sujeta hilos, así como este uso sirve para sujetar hilos, pues esos usos que salen de esos centriolos, pues es lo que van a hacer, van a sujetar hilos, o sea, los microtúbulos. Entonces, por eso se le llama así, se le llama uso mitótico, ¿no? Porque precisamente su función es muy parecida a la de un uso, o sea, de este uso que aparece aquí en este mapa, ¿no? Entonces, de los centriolos, entonces, cuando digo los centriolos se van a dirigir, se dirigen a lados opuestos, ¿no? A lados opuestos, y entonces se dirigen a lados opuestos y se empiezan a desprender unos microtúbulos de ellos. Desprender microtúbulos de ellos que tienen apariencia de hilos, ¿no? Apariencia de hilos. Y entonces, como de estos centriolos empieza a salir estos tubos, digo estos microtúbulos, esos hilos, por decirlo así, entonces por esa razón a todo eso se le conoce como uso. Así se llama, uso mitótico. Porque como ya dijimos, pues el uso así que se conoce, el uso es una herramienta que sirve para hilar. Y a fin de cuentas, pues como vemos aquí, hay hilos que están ¿cómo se dice? Pues sujetos a él, ¿no? Entonces, en otras palabras, el uso, ¿para qué sirve? Pues sirve para sujetar hilos y pues para ir hilando, algo así como una aguja. De hecho, sí, no como una aguja, es una aguja de madera, ¿no? Básicamente. Solo que en lugar de tener un huequito como la aguja, ¿no? La aguja de metal, el uso, en el uso se enredan los hilos. Entonces, ahí saben, ya vieron, aquí podemos ver eso, que los hilos están acá enredados en este uso. Y entonces de esa forma vamos a usar este uso para hilar. Bueno, entonces algo parecido sucede con los centriolos, ¿no? Les van a salir ahí esos microtúbulos y cosas que sirvan para sujetar a esos microtúbulos. Entonces, por esa razón es que a todo eso se le conoce como uso mitótico. O sea, así se le llama. Y entonces esos microtúbulos que salgan de esos centriolos van a sujetar o bueno, sí van a sujetar, pero van a entrar, van a introducirse en unos huequitos que tienen ahí los cromosomas, ¿no? Como dijimos. Entonces, de hecho vamos a ver acá una imagen para que vean cómo se ve un cromosoma así muy de cerca. Un cromosoma que ya está completamente condensado, ¿no?
no como estaba al principio, todo desenrollado y expandido y enredado, no, sino ya vamos a hablar de un cromosoma, pero ya eh, cuando entra a esta fase, a la reproducción, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve un cromosoma cuando cuando la célula está en la etapa de reproducción? Pues como vemos, está completamente condensado, ¿no? Está completamente condensado, vamos a buscarlo acá. Y entonces se ve así, ya de cerca, cromosoma, para que vean estos que les decía. Cromosoma, partes. Ahí. A ver, no se aprecia bien acá, pero bueno, acá más o menos sí se aprecia. Bueno, aquí más. Ahí está. Creo que está mejor esto. Ahí está, vean. Viene siendo un cromosoma ya completamente condensado, ¿no? Y además, pues con la réplica que dijimos, ¿no? Con la réplica que habíamos dicho, ya, o sea, ya tiene como un segundo brazo, por decirlo así, ¿no? Y luego ya está completamente condensado. Entonces, vean. Entonces ya vieron, ahí tiene esos como huequitos, ¿no? Como esos orificios que se les conoce como centrómeros. No, perdón, no, estoy mal. Se les conoce como cinetocoros. Cinetócoros, eso. Entonces, cinetócoros, cinetócoros, eso. Cinetócoros. Cinetócoros, así se les llama. Bueno, al centro del cromosoma se le llama centrómero, pero a los orificios esos que tiene se les llama cinetócoros. Entonces, en esos orificios llamados cinetócoros que tiene el cromosoma ahí en el centro llamado centrómero, entonces ahí van a introducirse, o sea, ahí van a entrar estos microtúbulos. El que viene de la derecha y el que viene de la izquierda, ¿no? Porque son dos orificios que tiene. Entonces, en esos dos orificios, aquí no se alcanza a ver, pero ahí hay unos dos orificios. Entonces, ahí, en esos orificios van a entrar estos microtúbulos. Y entonces, cuando entren estos microtúbulos ahí, después los van a empezar a jalar hacia donde se encuentra el centriolo. O sea, el centriolo que se encuentra en el lado izquierdo va a empezar a jalar a través de estos microtúbulos a las cromátidas, así se les llama, ¿no? A cada una de las mitades que conforma el cromosoma completo. Se le llama cromátida. Entonces, a cada cromátida va a empezar a jalar estos microtúbulos. Entonces, de tal forma que una cromátida va a acabar en el lado izquierdo y otra cromátida va a acabar en el lado derecho, y así con todos los demás cromosomas, ¿no? Como habíamos mostrado en la animación ayer, ¿no? ¿Se acuerdan que les mostré una animación? Vemos cómo esos microtúbulos empiezan a jalar a todas estas cromátidas. Entonces, todas las cromátidas se separan. Unas se van al lado izquierdo y otras se van al lado derecho. Entonces, quedan separadas estas cromátidas. Y esto empieza a suceder, a ver, vamos a recordar esto. Esto sucede o empieza a suceder en bueno, ya sucede completamente. Vamos a ver. A ver, habíamos dicho que la primera fase o etapa de la mitosis, por cierto, la mitosis es después de la fase G2. Acuérdense que habíamos dicho, primero habíamos dicho la fase G1, ¿no? Fase G1, luego habíamos dicho la fase S y después la fase G2, ¿no? Por cierto, todas esas fases desde la fase G1 hasta la fase G2 se le conoce como interfase.
Se le conoce como interfase. Y ya después de la fase llamada G2, que viene siendo la última de la interfase, empieza la mitosis. Ahora, la mitosis también tiene fases. Y la primera fase de la mitosis viene siendo la profase. Entonces, ¿qué sucedía ahí? Habíamos dicho que desaparece la membrana nuclear. Acuérdense, desaparece el núcleo, porque las células eucariotas habíamos dicho que tienen núcleo, ¿no? Y que ese núcleo pues envuelve a la cadena del ADN. Pero en esta mitosis, en esta fase conocida como profase, va a desaparecer completamente ese núcleo. El núcleo va a desaparecer. Entonces, ¿qué le va a pasar a la cromatina? Si desaparece el núcleo, pues entonces la cromatina va a quedar libre en el citoplasma. Algo así como la procariota, ¿no? Porque la procariota pues no tiene núcleo. Acuérdense que la procariota no tiene núcleo. Y como la procariota no tiene núcleo, entonces ¿cómo se dice? La cromatina pues está libre en el citoplasma, aunque no está completamente libre, ¿no? Porque no está, como dijimos, no es que se expanda en todo el cromosoma, sino está fija en un lugar, en el caso de la procariota, ¿no? Pues algo similar le pasa aquí, ¿no? O sea, básicamente entonces una célula eucariota que tiene núcleo, podemos decir que se transforma en cierta forma en una célula procariota, ¿no? Básicamente lo que sucede. Una célula eucariota se transforma en cierta forma en una célula procariota, porque desaparece su núcleo. Y la cromatina se queda, pues básicamente libre en el citoplasma, ¿no? Bien, entonces, es lo que sucede. Ahora, como dijimos, pues ya los centriolos entonces se dirigen a lados opuestos, ¿no? Uno se va hacia la izquierda y otro se va a la derecha. Y ya después aparece, bueno, eso sucede, a ver, bueno, antes de eso, dice, los cromosomas son alineados en la parte media de la célula. Eso sucede en la siguiente fase, conocida como la metafase. Entonces, luego, bueno, lo que ya dijimos hace rato, ¿no? Dice, se forma bueno, sí, los centriolos, bueno, por cierto, eso de los centriolos que se dirigen, eso no lo puse, pero creo que debería ser en la profase. Eso sería en la profase. No lo puse, pero es una parte importante que no puse. Pero ahí lo pueden agregar. Entonces, en la profase, ¿qué sucede? Desaparece el núcleo, ¿no? Y la cromatina se queda libre en el citoplasma. Y además de eso, los centriolos se dirigen a lados opuestos, ¿no? Uno se va a la izquierda y otro se va a la derecha. Todo eso sucede en la profase. Ahora, en la metafase, los cromosomas son alineados en la parte media de la célula. O sea, están como que esparcidos en cierta forma los cromosomas en el citoplasma. Pero ahora ya se concentran en un solo lugar, específicamente en el centro de la célula. Entonces es lo que va a suceder en la metafase. Ahora dice, en la anafase se forma una estructura filamentosa llamada uso mitótico en los extremos de la célula. O sea, específicamente en los centriolos, ¿no? En los centriolos se van a desprender unos como hilos, que son específicamente unos microtúbulos, y entonces a esto se le va a llamar el uso mitótico, ¿no? Entonces, y como dijimos, pues estos van a empezar a dirigirse hacia los cromosomas, específicamente en los huequitos, en los orificios que tienen ahí los cromosomas en el centro. Y que al centro del cromosoma se le conoce como, ¿qué? Centrómero, ¿no? Ándale, centrómero. Y a los huequitos esos que tiene ahí el centrómero se les conoce como cinetócoros, ¿no? Bueno, entonces, en esos cinetócoros van a entrar estos microtúbulos, ¿no? Uno del lado izquierdo y otro del lado derecho, o sea, y entonces van a acabar atrapando a cada uno de estos orificios. Y entonces que precisamente un orificio viene siendo diferente cromátida, ¿no? Un orificio se encuentra en la cromátida que está hacia el lado izquierdo y el otro orificio, o sea, el otro cinetócoro está en el
en la otra cromátida que está en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, por eso cuando los microtúbulos empiezan a jalar a los cromosomas, pues van a acabar separando a sus cromátidas, ¿sí? Entonces, es lo que dice aquí, lo que genera que las dos cromátidas que forman el cromosoma migren hacia polos opuestos. Todo eso sucede en la anafase, ¿no? Ahora dice en la telofase. Una vez que el material genético ha quedado dividido, reaparece el núcleo celular. El núcleo que se había desintegrado ahora reaparece. Y entonces, ¿qué les va a pasar a estos cromosomas? Pues los cromosomas van a empezar a se van a empezar a dirigir a este núcleo, ¿no? Entonces ya no van a estar en el citoplasma, sino van a resguardarse en el núcleo, así como debe ser una célula eucariote, ¿no? Entonces, y dice, se forma el surco de separación, el cual por medio de la citocinesis dividirá definitivamente el contenido de la célula. Bueno, la citocinesis es cuando se divide ya completamente la célula, ¿no? Ya forma dos nuevas células. Eso viene siendo la citocinesis. Bueno, entonces, ahora bien, ¿y cómo es que se forman? Bueno, ¿por qué decimos que tenemos dos células? Bueno, porque acuérdense que hay, cromosoma en la fase S adquirió una réplica. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de esos bracitos que tiene, o sea, de esas cromátidas que tiene, son igualitas. Entonces, el hecho que se hayan separado, ¿qué quiere decir? Que pues una parte, una parte va al lado izquierdo, pero su copia idéntica se pasó en el lado derecho. O sea, están separados, pues son las mismas. O sea, prácticamente lo mismo que tenemos en el lado izquierdo es lo mismo que tenemos en el lado derecho. Son idénticas. Son dos células idénticas. Porque sus cromátidas, pues, son idénticas. Entonces, el hecho que, entonces no es que se, entonces, y tampoco podemos decir que porque solamente es una cromátida que se pasó a cierto lado, la célula no está completa, ¿no? La célula sí está completa. O sea, acuérdense, la célula originalmente tiene 46 cromosomas, ¿no? 23 pares. Y sigue siendo así. La única diferencia es de que ahora cada uno de esos pares, cada uno de esos cromosomas que forman los pares, que forman los 23 pares, les sale una réplica, un brazo extra, ¿no? O sea, una cadenita, un segmento extra. Nada más eso. Pero al principio igual eran 23, o sea, no es que, no es que al principio eran menos y ahora son más y luego cuando se separaron sí, fueron menos, no. Es lo mismo, porque ese bracito pues no marca ninguna diferencia, porque desde un principio eran 23 pares, o sea, de por sí eran 46. O sea, lo único que sucedió en la fase S es que salió una réplica de cada uno de esos bracitos, de cada uno de esos segmentos. Es lo único, pero desde un principio eran 46. Entonces, por esa razón no afecta el que se separe la cromática, o sea, la cromática. No afecta en nada. No afecta en nada porque, de hecho, desde un principio solo era una cromática. No había dos cromátidas, solamente era una. En la fase S salió una cromática extra, ¿no? Pero realmente desde un principio solamente había una cromática para cada uno de esos 23 pares de cromosomas. Entonces, el hecho que se hayan separado las cromátidas, que una se haya ido al lado izquierdo y otra haya ido al lado derecho, pues básicamente no afectó en nada, ¿sí? Entonces, por esa razón es que no podemos decir que las células estén incompletas. No, están completas. Están completas, ¿sí? Entonces, la única diferencia es que no tienen el doble, ¿no? La doble cromática. Pero eso no tiene nada que ver. Eso no afecta en nada. Entonces, porque siempre son los 23 pares de cromosomas. O sea,
Entonces, lo más importante es tener las 23 pares. No importa si son doble cromátida o nada más una cromátida. Entonces, por esa razón es que no afecta en nada. Entonces, el hecho que hayan separado las cromátidas no afectó en nada. Entonces, las que están del lado izquierdo están completas y que las que están del lado derecho también están completas. Cada una de ellas tienen 23 pares de cromosomas. La única diferencia es que no tienen el brazo extra, ¿no? La cromátida extra. Pero siempre son 23 pares. O sea, siempre son 46. El que está del lado derecho son 46. El que está del lado izquierdo también son 46. Entonces, por esa razón, están completos. Y por esa razón podemos decir que son dos células nuevas completamente, ¿no? Bueno, entonces, bueno, entonces ya al final, pues como dijimos, pues se forman estas dos nuevas células. En esta, la última fase de la mitosis conocida como la telofase. Bien, entonces, ¿dudas sobre la mitosis? Algo que no se ha entendido bien. ¿O todo quedó claro? No, bueno, está bien. Ahí está. Entonces, eso viene siendo la reproducción asexual de la célula eucariota. ¿Sí? Entonces, la mitosis es una reproducción, es un tipo de reproducción asexual que tiene la célula eucariota. Y eso aplica tanto a la vegetal como la animal, ¿no? Bien. Ahora, pues dijimos que hay dos tipos de células eucariotas. Bueno, así como dijimos que hay dos, ¿no? Que es la vegetal y la animal. Pero también hay dos, pero eso ya considerando otra cosa. Ya no considerando que son vegetales o si son animales, sino considerando sus cromosomas. Considerando los cromosomas que tenga una célula eucariota, pues podemos identificar dos. Las somáticas y las gónadas, ¿no? Entonces, y las somáticas pues son las que tienen 46 cromosomas, o 23 pares, que es lo mismo, y las gónadas solamente tienen 23, o sea, la mitad. Entonces, eh, en el caso, esto que dijimos de la mitosis, pues lo realizan las células eucariotas somáticas. ¿Sí? Las somáticas son las que realizan esta de la mitosis. Bueno, ahora hay otro tipo de reproducción que realizan también las células eucariotas, pero estas los realizan ¿cómo se dice? Las gónadas. Las células eucariotas gónadas realizan, ahorita el otro que vamos a ver, que se le conoce como la meiosis. ¿Sí? Y este es un tipo de reproducción sexual. La mitosis lo realizan las células eucariotas somáticas y es un tipo de reproducción asexual. Ahora, la meiosis la realizan las células eucariotas gónadas, pero es un tipo de reproducción sexual. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ver ahorita sobre esta meiosis. Entonces, vamos a ver acá. Creo que aquí lo debe decir. Entonces, vamos a checar si. De eso sí, aquí está. Bueno, dice. De hecho, se parece mucho bueno, tiene cierto parecido. No, no es completamente igual. Tienes hay varias diferencias, eso sí. Tiene varias diferencias, pero también tiene varias similitudes. Eh, dice, la meiosis es el proceso por el cual se forman los óvulos y los espermatozoides. O sea, que son las células sexuales o las células llamadas gónadas, ¿no? Esto ocurre en organismos con reproducción sexual
en órganos especializados para tal función, las gónadas. Las células de las que se forman los gametos son células diploides, espermatocitos u ovocitos. Es decir, por cierto, también a las células que tienen, bueno, las células somáticas, sí, son las que tienen, como dijimos, ¿no? Las que mencioné, las que tienen doble cromosoma, o sea, 46 cromosomas, ¿no? Dos pares de cromosomas, o sea, 23 pares de cromosomas. Este, pero también a las somáticas, sí son esas, está bien, no está mal. Pero también las somáticas vendrían siendo las células que no son sexuales. También eso, específicamente las somáticas. Entonces, además de que son, eh, o sea, no, o sea, sí está mal, o sea, sí está bien. No está mal lo que dije. Sí son las que tienen 46 cromosomas, pero más que eso, las somáticas son las células que no son sexuales. Entonces, aunque, o sea, no está mal decir que las somáticas son las que tienen 46 cromosomas, pero pero para una explicación mucho mejor, las somáticas son aquellas que no son sexuales, ¿sí? Porque por ejemplo, de las gónadas que habíamos dicho, las gónadas son las células sexuales. Ahora, entre estas gónadas podemos encontrar células que son, igual podemos encontrar células que son, ¿cómo se llama? O sea, que tienen 46 cromosomas. Sin embargo, estas células no se les llama somáticas. O sea, a pesar de que son células que tienen 46 cromosomas, no le vamos a decir somáticas, porque sí son sexuales. Entonces, para no revolvernos, entonces vamos a decirlo así mejor. Entonces, las somáticas son las células, bueno, ayer les dije que son las que tienen 46 cromosomas. Como les decía, no está mal decir eso, pero sería mejor decir que son las no sexuales. Está mejor. Porque si decimos que son las que tienen 46 cromosomas, nos vamos a revolver. O sea, nos vamos a revolver, nos vamos a confundir, ¿no? Mejor decimos que son las que no son sexuales. Y así está mejor. Está mucho mejor decir eso. Las células somáticas son las que no son sexuales. ¿Y qué tienen? 46 cromosomas. Son diploides. Y así queda mejor la explicación. ¿Por qué? Porque me acabo de acordar que dentro de las gónadas también hay células que tienen 46 cromosomas. O sea, las gónadas, como hemos dicho, tienen, ¿cómo se llama? Solamente 23 cromosomas, no tienen 46. Sin embargo, las células madres de estas células gónadas, sí tienen 46 cromosomas. Entonces, por esa razón, si decimos que las células somáticas son las que tienen 46 cromosomas y las gónadas son las que tienen 23, como que podemos confundirlos. Al final los vamos a confundir. Porque entre las gónadas también hay algunas, o sea, específicamente las que son madres, las células madres de las gónadas, tienen 46 cromosomas. Sin embargo, no son somáticas. Ya se dan cuenta por qué nos podemos confundir. Entonces, pues mejor vamos a decir esto. Entonces, las células gónadas son las sexuales. Son las células sexuales. Que tienen solamente
23 cromosomas, ¿no? En este caso se les llama haploides. A ver, creo que es que con H. Haploides. Pero sus madres son diploides. ¿Sí? Entonces, o sea, en resumen, las hijas, las células gónadas hijas, van a ser haploides, o sea, van a tener solamente 23 cromosomas. Pero las madres no tienen 23, sino tienen 46. Pero no se les llama, entonces vamos a especificar acá, son o sea, son diploides porque tienen 46, pero no se les llama, nota, pero no se les llama somáticas. No se les llama somáticas. Entonces, ya nos volvimos un poco, ¿no? Vamos a desenredarnos ahorita. Entonces, otra vez, las células somáticas, ¿cuáles son? Son las que no son sexuales. Y que estas somáticas tienen 46 cromosomas. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué son las células gónadas? Las células gónadas, pues, son las células sexuales. Y las células hijas van a tener 23 cromosomas. Pero las madres de estas células van a tener 46 cromosomas. Pero a pesar de tener 46 cromosomas, no se les va a llamar somáticas. ¿Ya? Entonces, en resumen, las células somáticas, las células que tienen 46 cromosomas, no necesariamente son somáticas. Más bien, hay otros términos. Hay otros términos para nombrar a las que solamente tienen 23 cromosomas y a las que tienen 46. Y no son somáticas y gónadas, sino más bien son estas. Son diploides y haploides. ¿Sí? Entonces, ¿estaba mal lo que les había dicho? No del todo. Más o menos, pero no del todo. Porque a fin de cuentas, pues las somáticas sí tienen 46 cromosomas, ¿no? Entonces, no estaba mal esa parte. Pero lo que estuvo mal es de que algunas células gónadas también tienen 46 cromosomas, pero no se les llama somáticas. Entonces, ¿qué estaba mal? Entonces estaba mal decir que las somáticas o que las que tienen 46 cromosomas son somáticas, porque no todas las que tienen 46 cromosomas son somáticas. ¿Sí? Hay algunas que tienen 46 cromosomas y no se les llama somáticas. Entonces ya, no sé si se entendió, pero bueno. Entonces, sin embargo, más bien sí hay dos términos para diferenciar a las que tienen 46 cromosomas y a las que tienen 23. Y no son somáticas y gónadas, no necesariamente, sino más bien son diploides y haploides. Eso sí, eso sí. Entonces, a las que tienen 46 cromosomas, todas las células que tienen 46 cromosomas, te vamos a decir diploides. No necesariamente somáticas, pero sí diploides. Todas son diploides. Algunas de ellas, de estas células diploides, son somáticas, ¿no? O la mayoría de ellas son somáticas. Pero, como dijimos, no todas, porque hay algunas que son gónadas y aún así son diploides, pero no son somáticas, ¿no? Bueno, ahora las que tienen solamente 23 cromosomas, se les va a llamar haploides, ¿sí? Se les va a llamar haploides. Entonces, bueno, ahora, como dijimos,
La mitosis es una forma de reproducción asexual que la realizan las células diploides. Las células somáticas. A ver, sí, ahí sí específicamente las somáticas. Sí, ahí sí. Las somáticas. Las somáticas, o sea, las diploides somáticas. O sea, quiere decir que las gónadas que son diploides no realizan la mitosis. Solamente lo realizan las diploides que son somáticas. O sea, que no son sexuales. Entonces, ¿quiénes realizan la mitosis? La mitosis como dijimos, es un tipo de reproducción sexual, no asexual. Tipo de reproducción asexual. ¿Por qué asexual? Porque no se necesita la intervención de dos células. Una célula puede hacer, o sea, con una sola célula se puede lograr reproducción. Por eso se le llama asexual. Sexual quiere decir cuando tienen contacto dos células, ¿verdad? Cuando dos organismos tienen contacto, eso es a lo que se le conoce como sexual. Asexual es cuando no se necesita eso. Cuando con un solo organismo se logra la reproducción, ¿no? Entonces, la mitosis es un tipo de reproducción asexual. ¿Por qué asexual? Pues porque con solamente un organismo, o sea, con solamente una célula, se logra esta reproducción asexual. No se necesita que dos células entren en contacto, sino que con una sola se puede lograr reproducción. ¿Sí? ¿Y quiénes realizan esta mitosis? La realizan las células diploides, pero específicamente las somáticas, ¿no? O sea, las que no son sexuales, ¿no? Entonces, ahora la que vamos a decir ahorita, la meiosis. La meiosis es un tipo de reproducción sexual. ¿Por qué sexual? Bueno, porque ahí, bueno, ya cuando veamos esta meiosis, vamos a ver que si hay contacto. Si hay contacto entre, bueno, en este caso, entre los cromosomas. Los cromosomas eh, tienen un contacto entre ellos. Entonces, por esa razón, a la meiosis se le considera un tipo de reproducción sexual. Porque si hay un contacto entre dos organismos, entre dos componentes, ¿no? De un organismo. En este caso, pues los cromosomas. Los cromosomas tienen contacto entre ellos. Entonces, como hay contacto entre dos cosas diferentes, entonces por esa razón se considera sexual. Entonces dice, ¿quién los realizan? Y la realizan las células diploides sexuales. O sea, las gónadas. No sé si las gónadas madres, ¿no? Ahí está. Entonces la mitosis solamente lo realizan las somáticas, solamente las que no son sexuales. Y las meiosis lo realizan las sexuales, las gónadas, pero que son diploides, no son haploides, o sea, sí tienen 46 cromosomas. Entonces, ¿qué son las células diploides? Las diploides pues son las que tienen 46 cromosomas. ¿Qué son las células haploides?
son las que solamente tienen 23 cromosomas. ¿Qué son las células somáticas? Pues las células somáticas son las células que no son sexuales y que todas ellas son diploides. ¿Qué son las células haploides? Bueno, ¿o qué son las gónadas? Las gónadas, mejor dicho, las gónadas son las células sexuales, que pueden ser haploides o que pueden ser diploides, o que pueden ser diploides o pueden ser haploides. Entonces, puede ser los dos. Las madres, las células madres de estas gónadas, pues son haploides, o sea, diploides, perdón. O sea, tienen 46 cromosomas. Pero cuando se reproducen estas células, van a tener hijas que son diploides. No, ay, me hice bolas. Estas células, estas gónadas, son haploides. O sea, las madres son diploides. Ay, me hice bolas. Son diploides. Tienen 46 cromosomas. Pero cuando tengan hijas, estas van a ser haploides. O sea, van a tener solamente 23 cromosomas. ¿Sí? Entonces, lo que sucede, porque se dieron cuenta en la mitosis que estábamos diciendo hace rato, la madre, la célula madre que produjo a las dos células, era diploide. O sea, tenía 46 cromosomas. ¿Y cómo fueron las hijas? ¿Qué pasó con las hijas de esta célula? ¿Cuántos cromosomas llegaron a tener estas hijas? Pues igual 46. Porque como les había dicho, el hecho que se dividieran las cromátidas no quiere decir que haya solamente 23 en una célula y 23 en la otra, ¿no? Son 46. Son 46 porque lo único que sucedió es que los brazos se separaron, ¿no? Pero realmente los cromosomas sí estaban completos. Entonces, por lo tanto, en las dos hijas acabaron habiendo 46. A pesar de que los brazos, las cromátidas se separaron, pero 46. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar acá en esta meiosis? En esta meiosis no. Y luego van a ver por qué. Van a ver por qué en la meiosis sí van a acabar habiendo solamente 23 y no 46 como sucedió en la mitosis. Bueno, vamos a hablar entonces de esta meiosis. Entonces ya dijimos que la meiosis lo realizan las células diploides que son sexuales. O sea, las madres de los espermatozoides y de los óvulos, ¿no? Básicamente, ¿no? Que se les conoce como ovocitos o espermatocitos. Entonces, las células madre de los óvulos y de espermatozoides son haploides, o sea, perdón, mejor dicho, diploides. O sea, tienen 46 cromosomas. Pero cuando estas células tengan hijos, o hijas, mejor dicho, estas van a ser haploides. O sea, los espermatozoides que nazcan de los espermatocitos o los óvulos que nazcan de los ovocitos van a ser haploides. Sus madres eran diploides, pero ellas van a ser ahora haploides. ¿Sí? Las madres tenían 46 cromosomas, pero las hijas, o sea, los óvulos y espermatozoides, van a tener solamente 23 cromosomas, o sea, van a ser haploides. Bien, entonces, decíamos, eh, durante la meiosis, dice, las células de las que se forman los gametos son células diploides, espermatocitos u ovocitos, es decir, tienen dos dotaciones de cromosomas característicos de la especie. Esto se debe a que tienen información del padre y de la madre. Durante la meiosis ocurren dos divisiones seguidas. Por lo tanto, los espermatocitos u ovocitos
dan origen a células haploides. Es lo que les decía. Y al final, estos espermatocitos y ovocitos, que son células diploides, van a tener hijas que van a ser haploides. ¿Y quiénes van a ser sus hijas? Pues los espermatozoides y los óvulos, ¿no? Dice, los cuales contienen solo una dotación de cromosomas. O sea, van a tener solamente 23. Así que al ocurrir la fecundación, los óvulos y los espermatozoides deben ser haploides, tener un solo juego de cromosomas. De esta manera, cuando una célula haploide se une a otra célula haploide proveniente de otro individuo del sexo opuesto, dan origen a un nuevo individuo con dotación diploide. Y de esta forma se da lugar a un nuevo organismo genéticamente diferente a los progenitores. En la meiosis ocurren dos divisiones celulares cuyas etapas son profase, metafase 1, o sea, profase 1, metafase, de hecho son las mismas que habíamos dicho de la mitosis, ¿no? Pero a diferencia de la mitosis, van a ser dos como dos vueltas, ¿no? Por decirlo así. O sea, en la mitosis solo habíamos dicho profase, metafase, anafase, telofase y... Ay, está bien. A ver, creo que estuvo mal acá, como lo puse. A ver, profase, metafase, anafase. Creo que lo puse mal. A ver, profase, metafase. A ver. Ah, sí, lo puse mal. Ay, o sea, es que este profase se coló debió haber estado acá, ¿no? En la segunda. Ahí, tengo que corregirlo. Tengo que corregir esto. Sí, es que debió haber sido profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Allí debió haber terminado. Y luego después la profase 2 debió haber estado en la segunda división, ¿no? Entonces, esa parte. Bueno, entonces, en la primera división mitótica, que vendría, meiótica, mejor dicho, que es como la primera parte, ¿no? O la primera vuelta de esta meiosis. Entonces tenemos las mismas fases que teníamos la mitosis, ¿no? Pero se les va a decir 1, 1, 1. O sea, se le va a decir profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. ¿Por qué se le dice 1? Pues porque después va a haber otra vuelta. Y entonces ahora vamos a tener la profase 2, la metafase 2, la anafase 2 y la telofase 2. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que decimos 1. En cambio, en la mitosis, como solamente es una vuelta, pues no se le dice 1, porque solamente hay una profase. No hay dos profases, solamente hay una. Solamente hay una metafase, solamente hay una anafase y solamente hay una telofase. Pero en la meiosis hay dos vueltas. Entonces, por esa razón le debemos decir 1, ¿no? Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y después de la otra le vamos a decir profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Sí? Bien. Entonces, dice, bueno, entonces vamos a ver qué sucede aquí en la meiosis, perdón. Bueno, de hecho, se parece un poco como les decía, tiene cierto parecido con la mitosis. A ver, ¿qué habíamos dicho que sucedía en la mitosis en la profase? En la profase habíamos dicho que sucede lo siguiente. Dice, desaparece la membrana nuclear y el material genético se condensa y forma los cromosomas, estructuras generales celulares hechas de ADN y proteínas, ¿no? Cada cromosoma está formado. Bueno, y habíamos dicho también que los centriolos que forman el centrosoma se van a dirigir en lados opuestos, ¿no? Un centriolo se va a ir al lado izquierdo y otro centriolo se va a ir al lado derecho. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que los centriolos se van a separar. Los dos centriolos que forman el centrosoma se van a separar. Uno se va a ir a cierto lado y al otro se va a ir al otro lado opuesto.
Muy bien. Entonces, eso sucede en la profase, ¿no? Y lo mismo va a suceder en la meiosis. Exactamente lo mismo. Ahora, la metafase. ¿Qué sucede en la metafase? Dice que los cromosomas son alineados en la parte media de la célula. Acuérdense, como habíamos visto, se desintegra el núcleo, ¿no? Entonces, los cromosomas ahora van a quedar libres en el citoplasma. O sea, ya no van a estar envueltos en el núcleo, porque pues ya se desintegró. Entonces, ahora o sea, la cromatina que conforma pues los cromosomas va a quedar ahí en el citoplasma. Muy bien. Ahora entonces, pues van a estar como que hasta cierto punto esparcidos en el citoplasma estos cromosomas, que por cierto ya se condensaron, ¿no? Ya se enrollaron, ya se condensaron, ya no están así como enredados y esparcidos como aparecían al principio. Y además, pues ya tienen la doble cromátida, ¿no? La doble cadena, por decirlo así, ¿no? Entonces, cada segmento, pues ya tiene doble, ya tiene una réplica. Bueno, entonces ya se condensó todo, ya se enrolló todo. Bien. Y luego en la metafase, pues entonces empiezan a alinear, se empiezan a concentrar en un punto medio. Allá en el centro es donde se empiezan a juntar estos cromosomas, ¿no? En el centro de la célula, ahí se empiezan a juntar. Muy bien. Eso sucede en la metafase. Los cromosomas se alinean, se concentran en la parte media o en el centro de la célula. Bien. Ahora, la anafase, ¿qué dijimos que sucedía en la anafase? Pues los centriolos, de los centriolos empieza a aparecer unas como sujetadores, por decirlo así, que, o sea, como habíamos dicho, ese uso, ¿no? Empieza a salir algo así como que tiene una forma de un uso y que de ese uso empiezan a salir unos como hilos, ¿no? O sea, unos microtúbulos que empiezan a entrar en los orificios que tienen ahí en el cromosoma. O sea, en ¿cómo se les llama a estos orificios? Se les llama, cinetócoros, ¿no? Bueno, entonces ahí empiezan a entrar estos microtúbulos. Y entonces empiezan a jalar a los cromosomas. Específicamente a cada cromátida, a cada parte, a cada brazo, por decirlo así, de estos cromosomas empiezan a jalar. Y entonces estos cromátidas se separan. Entonces, una va al lado izquierdo y otra va al lado derecho. Y todo eso sucede en la anafase, ¿no? Muy bien. Pues algo parecido va a suceder en la meiosis. Todo esto que mencionamos básicamente sucede en la meiosis igual. Pero va a haber una pequeña diferencia. Va a haber una pequeña diferencia en el caso de la meiosis. En el caso de la meiosis va a suceder algo que no sucede en la mitosis. A ver, esto creo que va a suceder en la metafase, si no me equivoco. Ahorita lo checamos, pero parece que en la metafase. En la metafase habíamos dicho que las cromosomas se van a alinear, ¿no? Se van a ir alineando hacia en el centro de la célula, ¿no? Lo mismo va a suceder en la meiosis, pero adicionalmente va a suceder algo que no sucede en la mitosis. ¿Qué cosa va a suceder en la meiosis que no sucede en la mitosis? Va a suceder lo siguiente: los cromosomas, sí, como dijimos, se alinean en el centro de la célula, ¿no? Pero además de eso, se van a empezar a juntar entre ellos. O sea, de repente, un par de cromosomas se van a empezar a juntar. O sea, sí, se van a juntar entre ellos. Se van a como cruzar entre ellos, ¿no? Entonces, eso en la mitosis no sucede, pero en la meiosis sí. Los cromosomas, los pares de cromosomas se cruzan entre ellos, ¿sí? Eso en la mitosis no sucede, ¿sí? Solamente sucede en la meiosis. Entonces, se cruzan los cromosomas, ¿sí? Los pares de cromosomas se cruzan entre ellos. Y entonces, cuando esto sucede, es eso
básicamente, pues es un contacto sexual que tienen, ¿no? Y por eso a la meiosis se le considera un tipo de reproducción sexual. Por esta razón, por esto que sucede aquí, es por el hecho que a la meiosis se le llama o se le considera un tipo de reproducción sexual, porque los cromosomas se cruzan entre ellos. Y al suceder eso, pues básicamente, pues es un contacto sexual, ¿no? Es un contacto sexual que sucede entre ellos. Y entonces se comparte material genético. De repente, o sea, el cromosoma que se cruzó con el otro cromosoma le va a compartir material genético. Entonces, material genético que tiene este cromosoma se lo comparte al otro con el que se cruzó y viceversa, ¿no? El otro también le comparte al otro. Entonces, entre ellos se van a cruzar y se van a compartir información genética. Eso es lo que va a suceder en eh, ahí en la meiosis. Si no me equivoco, debe ser en la metafase. Sucede. Bueno, entonces, ahora, otra cosa que también va a ser diferente en la meiosis. En la mitosis habíamos dicho que este, ¿cómo se llama? O sea, los microtúbulos van a entrar, ¿no? En en los orificios esos que tienen los cromosomas, ¿no? Y entonces van a separar ¿cómo se llama? A los cromosomas, o sea, así, a las cromátidas de los cromosomas. Y entonces unas cromátidas se van a ir a la derecha y otras cromátidas se van a ir a la izquierda, ¿no? Eso habíamos dicho que sucede en la mitosis. En el caso de la meiosis no sucede eso, sino más bien, no se va a jalar, o sea, no se van a separar las cromátidas, sino más bien un cromosoma completo se va a pasar al lado izquierdo y al lado derecho. O sea, no la mitad del cromosoma, no el brazo del cromosoma, sino más bien el cromosoma completo. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Pues como cromosomas completos se van a acabar separando, ¿no? Entonces, por esa razón es que al final, en la meiosis, vamos a tener 23 pares de cromosomas, o sea, 23 pares, mejor dicho, o sea, 23 cromosomas, o sea, solamente 23 cromosomas en cada célula, porque los cromosomas completos se van a pasar unos al lado izquierdo y otros al lado derecho. O sea, ¿entendieron? En cambio, en la meiosis no sucede eso, o sea, en la meiosis acaban siendo 46 porque no el cromosoma completo se va a pasar en el lado izquierdo y en el lado derecho, sino solamente la mitad de él, que como dijimos es una copia idéntica, ¿no? Entonces, por esa razón es que, entonces, a fin de cuentas siguen siendo 46, porque solamente la mitad de este cromosoma se va a pasar al lado izquierdo y otro se va a pasar al lado derecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues siguen siendo 46. Por ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo para que se entienda por qué decimos que siguen siendo 46 y por qué en la meiosis eh, van a acabar siendo la mitad. Vamos a hacer un dibujo acá para que se entienda un poco mejor. Obviamente no voy a poder dibujar acá 46 cromosomas, es mucho, ¿no? Pero vamos a poner acá un dibujo, pero nada más vamos a decir 6 cromosomas. Porque no puedo dibujar acá 46, es demasiado, ¿no? Pero lo mismo sucedería, ¿no? O sea, solo es solo por cuestión de espacio, pues solamente voy a dibujar 6, pero realmente los cromosomas deben ser 46, ¿no? Entonces, pero vamos a ver. Vamos a buscar acá una hoja en blanco. Ya está. Entonces queda esta hoja en blanco para que lo vean. Ahí está. Entonces, vamos a dibujar una célula, ¿no? Que tenga 46 cromosomas. Perdón, 6 cromosomas. Debe ser 46, pero como les decía, por cuestión de espacio, pues yo solo va a ser 6. Entonces voy a poner acá 6 cromosomas. Y vean por qué en la mitosis
siguen siendo 6. O sea, la misma cantidad que tenía la célula madre es la misma cantidad que van a tener las hijas. En cambio, en la meiosis no. Va a ser solamente la mitad de esos cromosomas que van a tener las hijas. Bueno, vean, esto es la mitosis. En la mitosis dijimos que ¿cómo se llama? Los microtúbulos van a atrapar a cada uno de estos cromátidas, ¿no? Entonces, una cromátida se va a ir acá, así, otra así y otra así, ¿no? Ay, perdón, otra así. Y otra por acá, y otra por acá, y otra, a ver, por acá, ¿no? Estamos más o menos así. Ay, aunque debió haber sido. Ay, bueno, vamos a hacerlo otra vez. Por aquí debería estar un centriolo. Un centriolo por acá. Un centriolo por acá. Entonces de aquí deberían venir acá los microtúbulos. De acá, otro acá, otro por acá, ¿ven? Sí, otro por acá. Y de acá, este por acá, este por acá, este por acá, este por acá, y a ver, este por aquí, y ¿qué más? Y este por acá, ¿no? Ahí está, más o menos así. Entonces, a ver, ¿qué me faltó este? Bueno, más o menos así, ¿no? Ahí está, más o menos así. El caso es que estos microtúbulos van a atrapar a los orificios, como dijimos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, un microtúbulo va a atrapar a un orificio de este cromosoma de aquí, por decir, este. Vamos a ponerlo en colores para que se entienda mejor. Vamos a poner, este va a atrapar a este de aquí, ¿no? Esta cromátida de acá. Este va a atrapar a esta cromátida de por acá, a esta de cromátida, a esta cromátida y a esta cromátida. Ahora vamos a poner otro color. Este va a atrapar a esta cromátida de acá de la izquierda, de la derecha, a esta de la derecha, a esta de la derecha, a esta de la derecha y a esta también de la derecha. Ahí está. Básicamente así sería, ¿no? Ahí está. Entonces, esto es la mitosis. Entonces, cuando se separen o sea, cuando empiezan a jalar estos centriolos, ¿no? A lados opuestos, entonces van a acabar separados estas cromátidas. Entonces nos va a quedar algo así, te vamos a ver otro dibujo. Nos va a quedar algo así. Ay, ¿qué hice? Entonces va a quedar algo así. Estamos más así. Entonces va a quedar algo así. O sea, en otras palabras, de estos 6 cromosomas que teníamos aquí, 6 brazos, 3 brazos, a ver, 1, 2, 3, no, sí, también 6. 6 brazos van a quedar en el lado izquierdo y 6 brazos van a quedar en el lado derecho. O sea, por decir, este de aquí, a ver, vamos a contar, para que vean que sí son 6. 1, este lo atrapó ¿no? Es 1. Este lo atrapó también este de aquí, este verde, es 2. Este lo atrapó, este es 3. Y este es, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. A ver, faltó 1, 2, 3. A ver, perdón, acá está faltando 4, 5. Ay, creo que faltó. Ah, sí, faltó 1. Con razón. Faltó este de por acá. Y ya sería 6, ¿no? Ahí está, vean. Y lo mismo pasaría con el otro. 1 de este rojo. Este sería el otro rojo. 3. Ah, creo que faltó un rojo igual. 1, 2, 3, sí, faltó un rojo, creo que faltó este de aquí.
Ahí está, cuenten los rojos y cuenten los verdes para que vean. Y se van a dar cuenta que son 6 en cada lado de 6. Vamos a eliminar este. Cuéntalo para que vean. Cuéntenlo, se van a dar cuenta que en cada lado hay 6. En los verdes hay 6 y en los rojos también hay 6. ¿Ya se dan cuenta? 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Ahí creo que me pasé uno, ¿no? 1, 2. Ay, no sé qué hice, pero sí deberían ser 6. O sea, iguales. Ahí creo que en uno puse más. No sé qué pasó acá. No sé qué pasó, pero sí. Pero sí deberían ser 6. O sea, debería ser 6 de un lado y 6 del otro. Creo que en uno puse de más, ¿no? A ver, este uno, este otro. 1, 2, 3. Este la trapa, 4, 5. Bueno, sí, también son 6, ¿no? 1, 2, 4. Sí, también son 6. Son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, está bien. Ahí está. Ya vieron, son 6. 6 de los verdes y 6 de los rojos. Entonces, por esa razón, ¿y cuántos cromosomas tenía la célula madre? 6. Entonces, ¿y cuántos cromosomas acabaron teniendo las hijas? 6. ¿Ya se dan cuenta? Entonces, la célula madre tenía 6 cromosomas, ¿no? Tenía 6 cromosomas. Y las hijas también, ¿no? También tienen 6. ¿Ya se dieron cuenta? La madre tenía 6 cromosomas. Es lo que había puesto al principio. Ay, creo que lo eliminé. Lo eliminé, no importa. Pero la primera que había dibujado tenía 6. Y luego estas hijas también tienen 6. No están completos los cromosomas, porque solamente es una parte del cromosoma que se va al izquierdo y al derecho, pero no importa. Pero a fin de cuentas son 6. Aunque sea nada más la mitad, pero son 6. O sea, nada más la mitad del cromosoma, pero son 6. ¿Ya se dan cuenta? Entonces, por esa razón decimos que una célula madre que se reproduce por medio de la mitosis, o sea que es somática, va a tener también los mismos cromosomas, o sea, la misma cantidad de cromosomas. O sea, sus hijas también van a tener la misma cantidad de cromosomas. Ahora, en la meiosis, ¿por qué en la meiosis al final las hijas van a tener la mitad de cromosomas que tiene la madre? Porque en la sí, también en la meiosis, solamente se va a atrapar, o mejor dicho, se va a atrapar o sea, los microtúbulos van a acabar atrapando cromosomas completos, no, no la mitad de estos. O sea, ¿qué va a suceder en la meiosis? En la meiosis va a suceder lo siguiente. Vamos a dibujar acá. Otra vez una célula que tiene 6. Bueno, vamos a dibujar la que tenía al principio, ¿no? O sea, es la que había dibujado al principio. Una célula con 6 cromosomas. Ahí está. Y las hijas, pues como dijimos, pues también acabaron teniendo 6, ¿no? Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo y vamos a ver qué sucedería en la meiosis. En la meiosis sucedería lo siguiente. Igual una célula que tiene, vamos a igual una célula que tiene 6 cromosomas, pero vean qué sucede con los microtúbulos. Los microtúbulos van a atrapar cromosomas completos, no la mitad de estos. Por lo tanto, va a suceder esto. Que cuando los estos, ¿cómo se llaman? Microtúbulos, o estos, ¿qué? ¿Cómo se llaman? Centriolos, jalen por medio de estos microtúbulos a estos cromosomas, completitos van a pasarse al lado izquierdo y al lado derecho. O sea, que 3 de estos cromosomas se van a pasar al lado izquierdo y 3 completos se van a pasar al lado derecho. Entonces, ¿qué va a pasar con las hijas?
¿qué va a pasar con las hijas? Pues las hijas van a quedar así. Las hijas van a quedar así. Ahí está. Así van a acabar las hijas. ¿Ya se dieron cuenta? 3 cromosomas nada más. No 6 como los que tenía la madre. Entonces, 3 van a estar acá y 3 del otro. En cambio, en la mitosis, ¿no? Como son mitades, entonces unas mitades se van a ir al lado izquierdo y otras mitades se van a ir al lado derecho. ¿Y cuántas son? Pues 6. ¿Ya vieron? 6 bracitos, 6 cromátidas al lado derecho y 6 cromátidas al lado izquierdo en la mitosis. Y por esa razón las células van a acabar teniendo la misma cantidad de cromosomas que la madre. Pero la meiosis no. Como los microtúbulos van a atrapar los cromosomas completos. Entonces, ¿ya se dieron cuenta? Entonces, 3 van a estar en el lado izquierdo y 3 en el lado derecho. Entonces, esa va a ser la diferencia con la mitosis y la meiosis. En la fase conocida como la, ¿qué? Creo que se llama anafase, ¿no? Ándale, en la anafase. En la anafase, esa va a ser la diferencia con la mitosis y la meiosis. Mientras que en la mitosis, los microtúbulos van a acabar jalando en direcciones opuestas a la mitad de cada cromosoma. En la meiosis, los microtúbulos van a acabar jalando a cromosomas completos en cada lado de la célula. Y por esa razón, las dos células que se formen en la mitosis van a tener la misma cantidad de cromosomas que tenga la madre. Pero en la meiosis, las hijas solamente van a tener la mitad de cromosomas que tiene la madre. ¿Ya? ¿Quedó claro? Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre la mitosis y la meiosis? Pues básicamente lo que dijimos al principio, que en la meiosis las cromosomas se cruzan entre ellos. Esto no sucede en la mitosis, solamente en la meiosis. Y además de que los microtúbulos van a acabar jalando a cromosomas completos en la meiosis. Pero en la mitosis van a acabar jalando solamente la mitad de los cromosomas. ¿Sí? Muy bien, entonces eso va a ser en la meiosis. Muy bien, ahora en la meiosis, ¿qué va a suceder ¿cómo se dice? En la telofase. Ya dijimos qué es lo que sucede en la anafase 1, ¿no? En la anafase 1, pues lo que dijimos, ¿no? O sea, básicamente lo mismo que en la anafase de la mitosis, solamente que la diferencia está que los microtúbulos van a jalar hacia lados opuestos cromosomas completos. Y en la anafase de la mitosis van a jalar mitades de los cromosomas, ¿no? Entonces, lo mismo, solamente que esa pequeña diferencia, ¿no? Muy bien. Ahora en la telofase de la meiosis. Pues la telofase de la meiosis básicamente va a ser la misma que de la mitosis. Dice, una vez que el material genético que ha quedado dividido, reaparece el núcleo celular para resguardarlo y se forma el ciclo de separación por medio de la citocinesis, el cual por medio de la citocinesis dividirá definitivamente el contenido de la célula. Básicamente lo mismo. Entonces, básicamente podemos decir que la única diferencia entre la mitosis y la meiosis hasta aquí es la metafase y la anafase. De que en la metafase se cruzan los cromosomas y en la anafase los microtúbulos jalan a cromosomas completos en vez de solamente jalar la mitad. Muy bien.
Ahora bien, habíamos dicho que la meiosis tenemos dos vueltas, ¿no? No solamente una como en la mitosis. Ahora, ¿qué va a pasar en la otra vuelta? Bueno, en la otra vuelta vamos a tener profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Y qué va a suceder en estos? Bueno, en la profase 2 va a suceder lo siguiente. Bueno, vamos a regresar aquí donde nos explica de la profase. Va a suceder algo muy parecido a la profase de la mitosis. Desaparece la membrana nuclear. Ajá. Bueno, bueno, sí es cierto, antes de eso. En la mitosis, mejor dicho, bueno, sí también en la mitosis habíamos dicho que al final se forman dos células hijas, ¿no? Bueno, en la meiosis 1, o sea, en la primera parte de la meiosis, igual lo mismo, se van a formar dos hijas, igual que en la mitosis. Entonces, esto que voy a decir ahorita va a suceder en las dos células hijas que se formaron en la primera etapa de la meiosis. Sí, en la meiosis 1 al final se acabaron formando dos células hijas, ¿no? Pues en estas dos células hijas que se formaron al final de la meiosis 1, va a suceder esto que voy a mencionar en las dos, y que va a venir formando la meiosis 2, ¿no? Oye, entonces, ¿qué va a suceder en la meiosis 2? O sea, la segunda etapa de la meiosis. Bueno, en la meiosis 2 va a suceder lo siguiente. En cada una de las células hijas que se produjeron en la meiosis 1, va a desaparecer la membrana nuclear. Y los centriolos se van a dirigir o sea, en lados opuestos. Los centriolos que forman el centrosoma de la célula se van a dirigir a lados opuestos. Básicamente lo mismo que sucede en la mitosis, ¿no? Y también lo mismo que sucedió en la profase 1, ¿no? Solamente que esto va a suceder en las dos células hijas. En las dos células hijas que se formaron en la meiosis 1, va a suceder esto. Muy bien. Ahora, en la metafase, ¿qué va a suceder? Metafase 2. En la metafase 2, los cromosomas son alineados en la parte media de la célula. Lo mismo, solamente que va a ser en las dos hijas de la meiosis 1, ¿no? Muy bien. Ahora, esto, la segunda etapa de la meiosis, o conocida como meiosis 2, va a ser, esa sí va a ser muy parecida, o incluso podemos decir hasta idéntica, que la mitosis. Esa sí va a ser muy, 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 demasiado parecida a la mitosis. Porque incluso en la anafase que habíamos dicho, que ¿se acuerdan que la anafase era diferente? La anafase 1 fue diferente a la anafase, o sea, la anafase 1 de la meiosis fue diferente a la anafase de la mitosis. Porque los microtúbulos jalaron cromosomas completos en lugar de jalar solamente la mitad de estos cromosomas, ¿no? Ahora bien, en la anafase 2, que es la segunda etapa, ¿no?, de la meiosis, sí va a ser igual a la de la mitosis. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los microtúbulos sí van a jalar mitades de cromosomas y no cromosomas completos como había sucedido en la anafase 1 de la meiosis. Entonces, aquí sí van a jalar cromosomas completos, ¿sí? Perdón, mitades de cromosomas, o sea, las cromátidas. Entonces, ¿qué va a suceder acá en esta anafase? Pues lo mismo que la mitosis. Eso sí va a ser igual que la mitosis. Los microtúbulos van a atrapar mitades de los cromosomas, o sea, las cromátidas, y al final, las cromátidas que están en el lado derecho, o sea, algunas cromátidas se van a pasar al lado derecho y otras cromátidas se van a quedar en el lado izquierdo. Entonces, eso sí va a ser igual al de la mitosis. Entonces, no se van a atrapar cromosomas completos, como había sucedido en la anafase 1 de la meiosis, sino que
aquí, en esta anafase 2, se van a atrapar mitades de cromosomas exactamente como había sucedido en la anafase de la mitosis. ¿Sí? Entonces, la anafase 2 de la meiosis va a ser igual que la anafase de la mitosis. Esa sí va a ser igualita. Muy bien, entonces, muy bien. Ahora en la telofase, ¿qué va a suceder? Pues se va a regenerar ¿cómo se llama? El núcleo. Y entonces, pues ya los cromosomas pues van a dirigirse a este núcleo, ¿no? Que por cierto ya no tiene la réplica. La doble cromátida que había adquirido ya no la tiene. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces que esta cromátida se va a empezar ¿cómo se dice? A desenrollar, se va a empezar a esparcir ahí a lo largo del núcleo. Y entonces, pues básicamente nos va a quedar una cromatina, como habíamos dicho al principio, ¿no? Que está totalmente desenrollada, expandida, estirada y enredada, enmarañada. Así nos va a quedar en cada una de estas células. Y ya esa réplica que había adquirido ya no la va a tener. Y tampoco va a estar condensada ni enrollada. Bien. Entonces, ahora bien, con cada una de estas se va a formar dos células. O sea que al final de la meiosis vamos a tener 4 células. ¿Sí? ¿Ya se dan cuenta? Esa también es diferente a la mitosis, porque en la mitosis solamente como la mitosis solamente tiene una etapa, no tiene dos como la mitosis, como la meiosis, pues solamente se van a acabar formando dos células nuevas, ¿no? Pero en la meiosis, como tiene dos etapas, en la primera etapa se forman dos células, ¿no? Entonces, y luego, entonces, estas dos hijas van a tener estas mismas etapas, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Estas se van a producir en esas dos hijas. Por lo tanto, estas que habían sido hijas, ahora se van a dividir y van a formar dos nuevas células. Y como eran dos, y dos se van a formar en cada una, entonces van a ser 4. Entonces, al final vamos a tener 4. Vamos a tener 4 células hijas. Que estas últimas células sí van a ser iguales a sus madres, a diferencia de las primeras, ¿no? Las que se formaron en la primera etapa de la meiosis no fueron idénticas a su madre, porque solamente acabaron teniendo la mitad de los cromosomas que tenía la madre, ¿no? Además de que los cromosomas tampoco son idénticos porque ya están cruzados entre ellos. Pues también por eso no son idénticos. En cambio, en la meiosis 2, pues hasta cierto punto podemos decir que sí son idénticos. O sea, idénticas las hijas. Porque sí tienen la misma cantidad de cromosomas que sus madres. Muy bien. Porque la anafase 2 sí fue igual a la de la mitosis, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está. Entonces, eso viene siendo la meiosis, que tiene dos etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2. O también llamada primera división meiótica y segunda división meiótica. Bien, entonces, en la primera división meiótica, como dijimos, se van a formar, al final se van a formar dos hijas, o sea, ya al final ¿qué? De la telofase 1, se van a formar dos hijas. Y con estas hijas, entonces, ya se va a trabajar en la meiosis 2. Con estas dos hijas que se produjeron en la meiosis 1, ahora en la meiosis 2 se van a producir otras dos. O sea, en cada una se van a formar dos. Por lo tanto, al final vamos a tener 4.
Entonces, ¿alguna duda? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno, de todos modos, vamos a ver este video para que vean. Entonces, vamos a ver los dos, ¿no? Para que recuerden lo de de la mitosis y vemos de la meiosis. Entonces, y después ya, ahorita les comparto el video. O sea, les voy a compartir el link aquí y ya después ya lo vemos. Entonces, vamos a ver. No hay nadie en este... Sigamos practicando nuestra pronunciación en inglés. Donde hablamos sobre la mitosis, vimos que esta no era la única forma en la que se divide una célula. También existe la... Ahí está. Les vamos a compartir el link. A ver, y vamos a buscar. Ayudar más adelante a que haya variabilidad genética. Igual están Eso va a ser muy importante. Bueno, está más largo este video, pero lo explica un poco mejor que el otro. Igual podemos poner esos. Este sí lo explica bastante bien. O sea, largo, eso sí, pero está mejor explicado. Eso va a ser muy importante. Y ahora les voy a mandar este link, porque aquí sí está mejor explicado, mucho mejor. Ahí está. Meiosis, vamos a poner igual de la mitad. Bueno, querido estudiante, recibe una cordial bienvenida. Ahí está largo, ese sí está largo. Creo que vamos a ver pero por partes, porque sí está largo, está largo. Pero está mejor explicado. Pero igual hay otro. Bueno, hay otro que está más corto. Que es este de acá. Está más. La mitosis. Bueno, eso vamos a ver para que lo vean, ¿no? Alguno de ese que está largo, vamos a ver para que lo vean. Pero creo que vamos a ver. Esa. Esa les envié varios, ¿no? Más el que les envié. Es que el de ayer parece que tenía algunos errores. Un poquito, no tanto, pero algunos pequeños errores. De todos modos, ahorita lo checamos. A ver. El que les mandé ayer era este, ¿no? Este les mandé ayer. Bueno, ahí está. Entonces ya les mandé los links para que chequen. Ahí está. Se ve la grabación. Pueden ver pueden ver pueden ver pueden ver este. En este caso, ahorita creo que vamos a ver primero este acá. Ahí está. Y entonces, ya. Ahí está, vamos a pausar.